vergüenza me sepultó. Esa carga que me angustió, mi tumba fue antes de ti. Respirando sin vida en mí, mis fracasos quise ocultar. Mi tumba fue antes de ti. Tú me llamaste y de la tumba salí. Glorioso día que corrí hacia tu luz. Tú me llamaste y de la tumba salí. Glorioso día que corrí hacia tu luz. Ahora tu gracia me salvó y conozco tu libertad. Soy nuevo en ti, Jesús mi Rey. Tú me llamaste y de la tumba salí. Glorioso día que corrí hacia tu luz. Tú me llamaste y de la tumba salí. Glorioso día que corrí hacia tu luz. Era muy Dios les bendiga, bienvenidos a este domingo 3 de octubre del año 2021. Demos toda alabanza y gloria a Dios nuestro Padre por crear al hombre a su imagen y semejanza y hacerle capaz de ser fiel por medio del amor, de la donación de su Hijo y del poder unificador del Espíritu. El día de hoy tendremos dos lecturas que nos van a llevar de la mano para poder comprender cuál es el propósito de Dios para nuestros matrimonios. Para ello, las primeras páginas de la Biblia nos dicen que Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. Eso quiere decir que Dios, que es amor, quiso unirlos con el vínculo del amor y hacerles vivir por y con amor mutuo. Así era el principio y así debería ser hasta ahora. Cuando Jesús vino, hizo el vínculo entre esposos y esposas todavía más sagrado, asegurándoles la gracia de Dios. ¿Son los esposos fieles a su sí dado en la presencia de Dios y en la iglesia? El deseo ardiente del esposo y la esposa en el día de su matrimonio es que nuestro amor no se marchite, que dure para siempre. Esto no es solamente un deseo de Dios para ellos, sino que es su mismísimo mandamiento. Dios quiere que la unión de los esposos en amor sea como su propio amor hacia su pueblo, que sea fiel, que sea fuerte, que sea perenne, que sea una verdadera alianza de amor. Con todos los matrimonios, con todos aquellos a quienes la amistad vincula juntos, con todas nuestras comunidades cristianas, estamos hoy ante el Señor y pedimos que nuestro amor
de los unos a los otros. Sea fuerte, sea fiable y sea fiel. Vamos a orar, hermanos. Pedimos al Señor perdón, porque nuestro amor no ha sido fuerte y duradero. Por eso, Padre, te pedimos misericordia, Señor Jesús, de los hogares donde el amor se está marchitando y muriendo, donde el esposo y la esposa se van distanciando hacia una separación el uno del otro. Ten misericordia, Señor, de las familias rotas por la infidelidad, de las parejas que ya no pueden perdonarse mutuamente. Ten misericordia, Señor, de los hogares donde hay poco o nada de amor, de los esposos que no tienen tiempo para sus hijos, para su esposa, para ti, Dios. Ten misericordia de todos nosotros, Señor, y roguemos para que nuestro amor sea fuerte y fiel. Oh Dios, fuente y origen de todo amor, bendito seas por tu ternura inscrita en los corazones de cada uno de nosotros, los miembros de tu pueblo. Bendito seas por darnos a tu Hijo como prueba y señal de tu fiel amor. No permitas que separemos lo que tú has unido, esposos y esposas, padres e hijos, a Jesucristo tu Hijo y la Iglesia, amigos en sus penas y alegrías. Que todos vivamos en tu amor creativo, eterno, intencional, significativo, protector. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse. El día de hoy también tendremos en esas lecturas que el hombre y la mujer están destinados no para una soledad egoísta, sino para construir comunidad en fidelidad y en un amor que los unifica no solamente a ellos, sino a dos familias, y más aún a una comunidad que es una iglesia, y más aún a un pueblo de Dios que está diseminado por todo el país, por toda la ciudad, por todo el barrio. Por eso, pongámonos de pie para proclamar la sagrada palabra de Dios en Génesis capítulo 2, versos 18 al 24. Génesis capítulo 2, versos 18 al 24. Creados para amar. La bendita palabra del Señor nos dice: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Preparémonos para alabar al Señor con estas alabanzas. Pueden sentarse. Continuando con la proclamación de la palabra, ahora escucharemos el Evangelio según San Marcos capítulo 10, versos del 2 al 12. El amor es fiel, y en el plan de Dios el matrimonio es más allá de un legalismo humano. Es una unión inquebrantable de amor y fidelidad. El amor del esposo y la esposa se perpetuará vivo en sus hijos. Escuchemos atentamente Marcos capítulo 10, versos del 2 al 12.
Jesús enseña sobre el divorcio. Levantándose de allí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron, para tentarle, si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él, respondiendo, les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribo este mandamiento. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo, y les dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Vamos a orar, hermanos, para que esta predicación nos llene el alma y el corazón, nos reconforte, nos anime, pero sobre todo no sea una palabra humana, sino sea la palabra divina del Espíritu Santo que nos llegue a transformar nuestro corazón, a aconsejar, a redarguir, quizás a reprender algo que debemos cambiar también, pero animarnos a continuar en esta vida tan hermosa que Dios nos ha dado. Pidamos a Dios nuestro Padre para que complete en nosotros su trabajo de amor y fidelidad. Primero, vamos a pedir por la iglesia, que es la esposa de Cristo, para que sea siempre fiel al mensaje del Evangelio y del amor liberador del mismo Jesucristo. Pero también vamos a pedir por los hogares construidos sobre un amor desinteresado, para que a través de ellos podamos entender mejor toda la profundidad del gran amor de Dios. Vamos a pedir por las familias rotas y por los cónyuges infieles, para que la gente sea comprensiva con ellos y Dios les conceda su misericordia, haya arrepentimiento y haya una restauración que tanto requerimos en las familias. Por los jóvenes que se preparan para el matrimonio, para que aprendan de la vida que la profundidad y la belleza del amor dependen de la mutua generosidad y del sincero compartir. Oh Dios Padre y nuestro, hazte presente con toda tu fidelidad donde quiera a la gente se junte para construir comunidades de amor y de amistad. Y edifica nuestro amor sobre el fundamento de tu amor, para que perdure, sea fuerte, sea fiel para siempre. Esto te lo pedimos y te lo rogamos en el único y poderoso nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Pueden sentarse. Vamos a tratar de deleitarnos con este mensaje que cuando me tocó verlo, me entusiasmó mucho ver lo que Dios ha hecho en nosotros, en nuestro pueblo, en cada uno, y lo difícil que es muchas veces el poder comprender lo que Dios quiere en nuestras vidas, en nuestros ministerios, en nuestros trabajos, en nuestras familias y en nuestros hijos. Empezamos con Génesis capítulo 2 y escuchamos al respecto de que Dios forma al hombre, y del hombre, al no encontrar aquello que le diera la paz, que le diera la calma, que le diera el gozo, que le diera la alegría, que le diera la felicidad, que le fuera de real ayuda, una ayuda idónea, Dios le manda a que ponga nombre a los animales, y posteriormente lo hace caer en un sueño, y de su costado, de su costilla, saca y hace a la mujer.
Pues bien, primeramente tendríamos que reconocer que nosotros estamos aquí gracias a Él y que lo que Él vino a hacer es darnos vida y vida en plenitud. Por eso en Génesis 2:23 nos dice, Adán dijo, esta es hueso de mi hueso y carne de mi carne, a esta la llamaré varona porque del varón fue sacada. Y aquí tendríamos que ver una concepción del idioma hebreo que nos ayuda mucho a comprender qué es la verdadera ayuda idónea. Mucha gente cree que la sujeción de la mujer es la que favorece a que el hombre crezca, y fíjese que no. La ayuda idónea tiene que ver con confrontarnos, tiene que ver no con retarnos, sino con alimentarnos con ideas creativas, innovadoras, significativas, intencionales, con un amor único de aquella persona que realmente nos ama, que después de Dios es la esposa o el esposo. Y en este caso vemos cómo dice varón y varona. La palabra hebrea por hombre es ich, que tiene las letras alef, yod y chin. Y la palabra hebrea por mujer es isha, que es alef, chin y hei. Como ustedes pueden observar aquí, hay dos palabras, dos letras hebreas que se repiten en varón y varona, pero hay una que la distingue entre ish e isha. Como vimos, lo más interesante, tienen en común la palabra alef y la palabra chin. Y en la palabra ish son la primera y la tercera letra, pero en la palabra isha de varona son las primeras dos letras. Ish significa precisamente varón. Pero ahora, si vemos la tercera letra que no se ha visto, alef y chin, se repiten, pero hay dos letras que no se repiten, que están intermedia, una de ellas, y la otra al final. En el hombre está intermedia y en la mujer está al final de esas tres letras. Y es precisamente la yod y la hei. Para la letra que va en ish es yod, y en la tercera letra de la mujer o varona, isha, es hei. Entonces, cuando agarramos estas dos letras, yod y hei, significan uno de los nombres de Dios, abreviado. Podríamos decir aleluya. Y ahí está, que es el nombre de Dios, Yah. Ese nombre se forma precisamente con estas letras, la yod y la hei. Pero cuando vemos las dos letras que no tienen en común, las letras que habíamos mencionado, que son la primera y la tercera en varón y las dos primeras en mujer, que son alef y chin, al juntarlas se refiere a fuego, a consumar con fuego. ¿Qué significa esto? Que la mujer está puesta en nuestra vida para poder lograr que los dos juntos, al unirse en el amor, en el vínculo perfecto del amor de Dios, va a estar ahí Yah, que es como aleluya. Va a estar Dios en medio de ese matrimonio, en medio de esa familia, en medio de ese barrio. Pero cuando resulta ser que alguno de ellos o ambos se olvidan de Dios, nos quedan las otras dos letras, Shin y Alef, o Alef y Shin, y ahí se convierte en fuego consumidor. Vean ustedes cuánta gente batalla para vivir juntos, porque viven juntos mas no unidos, y hay otros que viven en un nido, pero un nido de víboras, que se están consumiendo uno al otro, se están desgastando porque eligieron mal, porque lo que usted guste, mande y desee, no, porque ambos se han alejado de Dios cuando hicieron un compromiso ante la iglesia y ante Dios,
en lo cual fuimos testigos nosotros de que se iban a amar y respetar, a ser fieles uno con el otro en todos los sentidos, no nada más en lo sexual. Pero aquí viene lo más interesante: la unión de la palabra de Dios con su pueblo tiene que ver mucho con una concepción que los Baales, en hebreo Baalim, son las deidades cananeas que existían alrededor y son de la fertilidad. Pero gradualmente se fue configurando en una sola palabra cananea que fue Baal. Y Baal significa señor, esposo, soldado, guerrero. Por eso en Oseas 2:16 Dios lo toma como un esposo en el aspecto espiritual y lo habla tan claro con el pueblo de Israel que nos serviría a nosotros hoy. Dice la palabra de Dios en Oseas 2:16: en aquel tiempo, dice el Eterno, me llamarás Ichi, mi marido. Ichi, Ich es varón, Icha es varona, Ichi es mi marido, y nunca más me llamarás Baali, mi señor. Voy a repetirlo. Qué hermoso es cuando Dios, siendo el dueño de todo y nuestro creador, Él nos quiere cuidar de una manera sin igual. Dice Oseas 2:16: en aquel tiempo, dice el Eterno, me llamarás Ichi, mi marido, y nunca más me llamarás Baali, mi señor. Por eso, cuando formamos con las dos letras Yod y Hei, se convierte en Ya, y Dios está en medio de nosotros, y para la iglesia se convierte en su esposo, para los maridos se convierte en el protector, en el amor hecho realidad. Pero cuando no juntamos esto y juntamos Aleph y Chin, se convierte esta palabra en H, que es fuego. Por eso nosotros debemos de buscar juntar la Yod y la Hei de varón y varona para que Dios esté presente. Y quise decir esto por la razón primordial que hoy más que nunca hay muchas familias que piensan que debe estar sujeta la mujer al hombre, lo cual es cierto, pero por amor. Pero estar sujeto a un amigo significa hablar con la verdad, significa hacerlo crecer, significa que uno quiere lo mejor para su amigo o su amiga. Y qué mejor que la esposa o el esposo sea su mejor amigo, amiga, novio. Todo gire alrededor de ambos y se escuchen plenamente y no busquen consejeros fuera, sino con Dios y en oración, y en ellos encontrar la verdad. De ahí es que nosotros a veces comprendemos mal la palabra de Dios y creemos que la mujer tiene que ser sujeta en todos los sentidos, aunque esté equivocado el hombre. En este caso particular es un sufrimiento muchas veces inútil, porque la mujer, hay veces el yugo desigual no es únicamente en la cuestión religiosa, que si se casa un católico con un testigo, con un evangélico, que si el evangélico se casa con uno de la luz del mundo, que si se casa con un judío, con un musulmán. Esos son cosas difíciles de comprender. Pero aún también hay yugo desigual cuando las dos personas son de culturas muy diferentes, cuando son de clases sociales distintas, sufren ambas, cuando son de escolaridades diferentes, parece que no, pero también esto influye. Cuando hay una belleza extrema en uno y en el otro no, todos estos extremos nos llevan muchas veces a sufrir. Sin embargo, la verdadera unión la hace Cristo Jesús. Y para ello, en el Evangelio según San Marco, capítulo 10, del 2 al 12, Jesucristo hace algo que siempre nos ha ocurrido a nosotros. En primer lugar, empieza Jesucristo levantándose de allí. ¿Dónde estaba Él? Recuérdese que todo esto incluye muchas de las cosas que habían pasado anteriormente, que había habido discusiones para ver quién era el sucesor de Cristo cuando Él muriera, que quería poner la esposa de Zebedeo para quitar a Pedro y poner a sus hijos, uno a la derecha y otro a la izquierda, como para decir,
ya estamos con el bueno, somos los elegidos de Dios, sin darse cuenta que finalmente la elección de Dios ya está dada. Ni es Pedro, ni es Juan, ni es Santiago. Eres tú y soy yo por medio del Espíritu Santo. No hay nadie jerárquicamente que nos vaya a gobernar, porque no hay un solo mediador más que Cristo Jesús entre Dios y los hombres. Nadie de nosotros puede tomar ese lugar. Somos servidores, siervos, somos esclavos. Venimos a servir y ser transformados y transformar a los demás por medio del Espíritu Santo y su santa palabra, y nunca por medio del poder, dominio o cualquier cosa que a veces se hace. Tampoco es sano tener a la esposa como una fanática nada más, o al esposo como un fanático, porque los fanáticos cambian conforme pasa el tiempo. Si hay un hombre o una mujer que estuvo enamoradísimo de alguien por su cuerpo, pero con el transcurso del tiempo, los hijos, los embarazos y todo lo demás, la edad va cambiando. Entonces, cuidado. Claro que es agradable a la vista, el amor también incluye la belleza física, pero no es lo único que nos llama la atención para casarnos. Sería ilógico esta circunstancia. Por eso, cuando vemos que dice, y se acercaron, dice, porque él volvió a juntarse al pueblo. Jesucristo era una persona de relaciones, era una persona de proximidad y cercanía, era una persona que invitaba al diálogo, era una persona que amaba porque miraba a los ojos. Eso debe ser una pareja, eso debe ser un matrimonio. Y no que, por ejemplo, a veces llega el esposo y le pregunta a la esposa, ¿cómo te fue? Bien, bien, no quiero hablar de nada. Y ya dice la esposa, no muevan a su padre porque anda de malas. Creo que no es el correcto forma de poder realizar esa cercanía, proximidad, relación, amor, confianza. Porque también la mujer puede malinterpretar esto como que ya no es atractiva para el esposo, o al revés, o el esposo se siente ya no atractivo para la mujer con tantas mujeres que hoy trabajan. Y dice aquí, y de nuevo les enseñaba como él acostumbraba. Y se acercaron los fariseos. Fíjese, a veces se nos acerca mucha gente, ¿verdad? Y le preguntaron para tentarle. Y preguntaron, ¿es lícito al marido repudiar a su mujer? Y Jesucristo, que es Dios, 100% hombre y 100% Dios, y que conoce el corazón nuestro, que conoce el interior porque Él vive allí, Él nos conoce, Él nos formó, Él murió por ti y por mí, Él nos ama con un amor extremo. Él les dice, ¿qué les mandó Moisés? Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Pero Jesús le respondió diciendo, por la dureza de tu corazón les escribió este mandamiento Moisés. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, lo que Dios unió, no lo separa el hombre. En casa, fíjense, de ahí se fueron. Y en casa, los discípulos volvieron a preguntarle lo mismo. Y les dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Esto más tarde, en otro de los capítulos, escuchan y dice alguien, no, pues si esa es la condición, más valdría no casarnos. En otras palabras, la gente quiere vivir con una falta de amor, porque no quiere comprometerse, porque quiere cambiar. Estamos en la moda, en todo lo que es ipso facto, no es trascendental, es algo que dura tan poquito, que por eso decía yo, cuando un esposo, su esposa le adora por lo físico,
o por el dinero. Es una fanática, no realmente es la ayuda idónea, porque su ayuda idónea se puede convertir en su mejor amiga o amigo en el caso de un esposo hacia la esposa, o su peor enemigo o enemiga. Y esto es lo que debíamos tomar en cuenta, porque lo más valioso que tenemos nosotros es lo mismo que tiene Dios. Dios dio su vida para hacernos hijos de Él. Pero además Jesucristo nos dijo que la iglesia era la esposa, Él era el esposo y vendrán las bodas del Cordero. ¿Qué es lo más valioso que tiene usted en su casa? Lógicamente no estoy hablando de bienes materiales, son su esposa y sus hijos. Y en el caso de usted, señora hermana, son sus hijos y su esposo. Si usted se da cuenta, lo mismo hace Dios con nosotros y nos ama con un amor realmente increíble. Pero ¿qué es lo que sucede cuando nosotros no entendemos esto y queremos como egoístamente satisfacer nuestros placeres? Pues aquello que nos atrajo mucho en lo físico quizás ya no nos atrae más, o quizás llegó algo más atractivo y podemos cambiar la elección por el placer, simplemente porque llegó algo mejor. Igual ocurre cuando la mujer o el hombre están con alguien por su dinero. Si se le acaba el dinero o tiene una crisis, lo va a dejar. Por eso me llama la atención que hay un programa en la televisión que hablan de las bodas entre los gitanos. Y cuando dice, prometo serle fiel y estar hasta el final y amarlo profundamente, dice la mujer, ¿puedo decir nada más amarlo profundamente? O sea, no quiere ser fiel, no quiere comprometerse a ser fiel. Y hay gente que no quiere comprometerse a ser fiel. Sin embargo, fíjense en algo interesante. Cuando nosotros vemos que Jesucristo está en el mundo para enseñar lo que realmente nos hace tener un gozo perdurable y que nos hace vivir un amor real, es cuando están en la familia. Tenemos problemas muy graves en el mundo realmente. Esta semana, dando un curso, tuve que releer, escuchar nuevamente videos del doctor Gustavo Crocker, que es el superintendente general que está asignado a la región Mesoamérica. Y este doctor, Gustavo Crocker, es algo increíble. Él es una persona muy preparada, pero los títulos los tira mientras sea más darle la gloria a Dios. Sin embargo, él nos decía que muchas veces no tenemos esa sensación de que realmente estamos haciendo lo correcto, pero no nos debemos preocupar. Para elegir algo, hay veces podemos equivocarnos al elegir nosotros por nuestro mutuo propio lo que vemos que es bueno para nosotros, pero Dios le dice en la primera de Samuel 16:7 que le dice, no lo mires, aunque esté grande y fuerte y hermoso, yo no veo el exterior, yo no veo lo que ve el hombre, dice Dios, yo veo el corazón. Y por eso elige a David como rey de Israel y no a sus hermanos que eran mayores, que eran guerreros, que eran personas preparadas, que eran apuestos, que eran grandes, que eran fuertes. Escoge a un muchacho que está acostumbrado a estar en el campo. Así nosotros nos podemos equivocar, pero para no equivocarnos hay que preguntarle a Dios. Fíjense que el 16% de los habitantes vecinos del área metropolitana de una gran capital sufre soledad relacional. ¿Qué significa esto? Que está viviendo con mucha gente, pero se siente sola, y hay mucho de esto en nuestros jóvenes y en nuestros adultos. Y dice que en el 2020, al hacer el análisis bajo encuestas en esta gran metrópoli, el 16% se sentía en soledad relacional. El 11.5% de los 5,000 encuestados no suele hablar con nadie, ni con vecinos, ni con familiares, ni con amigos. Por eso ni el teléfono, ni las videollamadas, ni el contacto esporádico con los vecinos resultan suficientes para cubrir las necesidades relacionales
que permiten los contactos presenciales. Y lo estamos viviendo en las iglesias. Llevamos mucho tiempo que no hemos tenido la fortuna, no hemos tenido el agrado de poder reunirnos completamente todos dentro de la iglesia. Pasamos más de un año por puros cultos virtuales. Hoy que tenemos la oportunidad, no todos pueden asistir, no todos han regresado, no todos se sienten a gusto, porque es para ellos su prioridad quizás nunca ha sido Dios. Pues bien, y a Dios se le ocurrió, se le plació que haya una relación desde la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu. Es una relacionalidad. El venir al mundo y nacer en una familia con María y José, tener una relación, hacerse hombre para salvarnos y para mostrarnos que Dios está al tanto de todo lo que sufrimos. Sin embargo, nosotros hay veces no lo entendemos. Esa relacionalidad que es significativa y que a Dios quiere que la iglesia sea una relación hacia afuera, hacia los perdidos, alcanzarlos, brindarles la oportunidad que tú y yo tuvimos cuando fuimos llamados por Dios y alguien nos habló de su palabra y reconocimos por la gracia previniente que realmente no éramos las personas que tanto pregonábamos y decíamos, sino realmente nos faltaba el verdadero gozo, pero que nos sentíamos culpables por todo aquello que habíamos hecho y por la cantidad de veces que no habíamos hecho caso a Dios. Sin embargo, ahí reconocimos que no podíamos salir por nuestro propio pie, que nadie nos podía ayudar, incluso la persona que nos llevaba a conocer a Cristo era igual que nosotros y que solamente necesitábamos un Salvador. Y por eso recibimos a Cristo como Salvador, y por eso es que a partir de ahí viene ese gran arrepentimiento que es volcarnos en la búsqueda de un suficiente Señor y Salvador que es Jesucristo. Pues bien, hoy vemos con tristeza que mucha gente busca a los ángeles para que les lean el futuro, para que les prevengan, tienen hasta libros completos para los tronos, potestades y todo lo demás, tanto de los ángeles malos como de los ángeles buenos. Pero yo les tengo una noticia que es increíble. Finalmente hoy vemos que mucha gente, por temor a esa relacionalidad y a fracasar, que muchas veces tiene que ver con lo que ellos viven dentro de su hogar, así que les pido, les ruego, y eso es algo que yo le agradezco a mis padres. Yo que recuerde, no vi pleitos en mi casa. Probablemente había muchas diferencias entre ellos, empezando por la edad. Pero además de eso, había una concordia y una armonía que quizás ellos se ponían de acuerdo a solas, que yo no recuerdo ni gritos, ni aspavientos, ni mi padre tomaba, ni mi padre era un mujeriego, nada pasaba alrededor. Repito, estoy hablando de un testimonio y una experiencia muy personal. Quizás existían muchas diferencias y muchos problemas, pero jamás se reflejaban para mi persona, que fue hijo único ahí. Yo les ruego que no se peleen, porque miren, al final del tiempo los hijos a veces prefieren tener perrijos a tener un hijo, porque vieron cómo fueron tratados ellos como hijos, cómo fueron los padres entre ellos, y muchos ya no creen en el matrimonio. Sin embargo, repito e insisto, porque ellos no han comprendido, no han aceptado a Cristo como su suficiente Señor y Salvador. Y pueden estar dentro de la iglesia y pueden alabar a Dios y pueden predicar y pueden enseñar y pueden ser de ministerios de compasión, misioneros, pueden ser personas muy buenas, pero vacías por dentro. Sin embargo, Dios se hizo hombre para que comprendiéramos que Él como hombre iba a sufrir lo mismo que nosotros, pero no iba a pecar. Que el pecado no es algo necesario, ni tampoco es algo que sea inevitable. Al contrario, Él nos vino a mostrar que estando en comunión con Él, teniendo ese gran amor que Él tiene, nosotros no vamos a quererle fallar y podemos evitar el pecado. Las tentaciones no, pero el pecado sí. Sin embargo, yo no creo que la
persona que ame tanto a ese perro se quiera volver perro o perra para comprender a su perro. Dios sí lo hizo. Ese es el gran amor. Pero sin embargo, también tendríamos que analizar la otra parte. La relación que se tiene para lograr que haya el verdadero amor no puede estar sin Cristo. Que Cristo sea el centro y el enfoque de la vida matrimonial, porque es la forma en la cual pueden lograr tener decisiones sabias, tener un amor perdurable, tener un conflicto, pero que ese conflicto no se convierta en un rencor, en una amargura, sino que haya un diálogo y que se pongan a orar para ver qué Dios les dice y cómo deben de acomodar las cosas. Fíjense, fueron un equipo de exploración que le pidió Dios a Moisés de las 12 tribus, los mejores hombres, y fueron a la tierra prometida. De los 12, a su regreso, 10 dijeron que no se podía hacer nada porque estaban muy grandotes, porque lo que quieran. 2 de ellos dijeron sí se puede porque es el plan de Dios, no es el plan nuestro. Se eliminaron 10. Hay veces nuestras decisiones las tomamos emocionalmente y no dejamos que, en primer lugar, nuestro objetivo es plantear escenarios. ¿Para qué? Para que emerjan esas posibilidades, pero dejar que Dios nos indique cuál es su voluntad. Por eso, cuando vemos esto, después de lo que vimos del 16% de falta relacional, soledad, también tenemos que los que más sufren de no hablar con nadie son las mujeres mayores de 75 años, pero también el 18% está entre el 44 y 65 años. Y de ahí vienen las depresiones, las amarguras, todo lo que ocurre dentro de la depresión, la ansiedad, los suicidios. Si ustedes supieran la cantidad de gente que se está suicidando cada día, nos espantaríamos. Pero a veces estamos tan inmersos en el ser buenos dentro del templo que no conocemos ni siquiera nuestra propia familia, ni mucho menos nuestros vecinos y conocidos. Por eso, otra de las encuestas que están, al menos en España, es que de noviembre del 2020, 1 de cada 4 personas adultas se siente sola. Es triste esto, pero es una realidad. Y podremos ver que cada día estamos creciendo en adultez. Hay mucha gente que, como en nuestro caso, que no venimos ni de los millennials, ni de los Y, sino de los X, de la generación X, todavía tenemos fortaleza, gracias a Dios, salud, pasión por hacer las cosas. Pero al mismo tiempo hay gente que se está decayendo mucho en su salud, pero también en su ánimo y en su espíritu. Acudamos a esas gentes, pero primero empezando en nuestra casa, en nuestro hogar. No seamos candil de la calle y oscuridad de la casa. Entonces dice, no es bueno que el hombre esté solo. No significa que esto sea, hay veces el estar acompañado con alguien que no se quiere, que no se ama, es una tragedia. Pero ese amor no es que de repente Dios te puso al compañero o compañera al lado sin tomarte en consideración. Al contrario, te dio la oportunidad de conocer muchas personas y de que tú le pidieras a Dios un hombre a las características como mujer que te hiciera crecer. Y tú, como hombre, una mujer que te llevara a comprender el gran amor de Dios y que la amaras. Pero antes que eso, que ella amara a Dios más que a ti, para que ella pudiera realmente hacerte crecer. Y tú como mujer, que ames a un hombre que primero ame a Dios antes que a ti, porque de esta manera el matrimonio siempre estará firme y crecerá. Sin embargo, cuando Dios le pida a Adán que vaya a ponerle nombre a todos esos animales, ¿qué ha de haber sentido Adán? Ver las parejas, ver la felicidad de los animales. Hablaban, podía él hablarles,
Había una comunicación, pero había algo en su corazón que le faltaba. ¿Por qué? Porque solamente hay veces uno como tú o como yo, o sea, un hombre o una mujer, dependiendo de tu sexo, te va a llenar completamente. Podrás tener muchos amigos, pero hay una sola mujer que te va a dar un amor que es sin igual. Y tu mujer podrás tener muchos amigos y amigas, pero hay un varón que Dios te dará para que tú puedas vivir plenamente. Porque hemos sido creados para hacer relaciones, para vivir en familia. Por eso la iglesia es la familia de Dios, aunque tristemente hay veces ni nos conocemos. Esto es muy triste. Por eso es la visitación, la consejería, la amistad, la camaradería, el poder tener una coinonía de acuerdo a eso. Ahora estamos en tiempos bien difíciles. Hoy no solamente hay transgéneros, ya salió en la televisión un transespecie. Una persona que se cree perro y dálmata y se ha ido convirtiendo en eso bajo cirugías, y él quiere que se le trate como un perrombre y está buscando legalmente que se haga esto. Es increíble. Hay gente que se ha casado consigo misma, espero no se haya divorciado de sí misma. Hay otras que se han casado con un árbol. Es increíble lo que está pasando en el mundo, pero tiene que ver mucho con la palabra de Dios que nos ha dicho desde siempre que tengamos cuidado en lo que hagamos, que tomamos decisiones realmente de acuerdo a Dios y no a nuestro propio criterio. Fíjense, dice en Romanos capítulo 1, primero en el versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Desde ahí empezamos mal. Hay gente que no quiere que exista la iglesia, que exista Dios, que se haga evangelismo. Se está luchando en los políticos, en los juzgados, para que ya no exista el evangelismo, que no se moleste a la gente, que no haya ruido. Es extraño, porque como hay ruidos de todo tipo, pero acerca de las iglesias que mantengan unos decibeles. Nos dicen que también debemos de tener hasta estacionamientos grandes, cuando realmente esto no es un restaurante, esto es un lugar de adoración pública en la cual venimos el pueblo de Dios a adorarle a Él, que es nuestro Dios. Y luego dice, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y en su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios les entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen,
sino que también se complacen con los que las practican. Por eso lo quise mencionar, porque el matrimonio es algo sagrado y es hombre y mujer, varón y varona. No es Adán y Juan, no es Eva y Petra. Y esto es muy importante porque estamos en tiempos de cambios, pero malos, en el signo de los tiempos que nos está llevando a una confrontación en las familias, en que minorías que están buscando, que se cree algo que no existe. No hay más que dos géneros, el masculino y el femenino, sino que me expliquen XX, XY, XXYY, pero no hay un XZ, no hay un YZ. Y esto nos debe llevar también a la parte del divorcio. Hoy más que nunca, si no me gusta algo, la repudio. Y lo mismo hacían los judíos, que si no le daban hijos, va para afuera, que si no hace las cosas como yo quiero, va para afuera. Pero todo ello era por la dureza de ese corazón. Ahora, no es la voluntad de Dios que el hombre esté por encima de la mujer, porque fueron creados iguales a la misma imagen y semejanza. Selem y Dutem en hebreo. Imagen. Por eso es importante que no se odien la pareja, porque al odiarlo está olvidando que es la imagen de Dios. Y hay un segundo punto, aparte de que no es la voluntad de Dios que esté por encima de la mujer, también la ley de Moisés había buscado un cauce legal para los casos en que el matrimonio no funcionaba por culpa de la estrechez de corazón. Se los cambio a la época actual: incompatibilidad de caracteres. Hay juicios que ya no se necesita ni siquiera tener ambas partes, con que una de ellas declare y busque puede lograr ese divorcio muy rápidamente. Entonces el proyecto de Jesús es un proyecto ideal, es un proyecto de reino, una aspiración profunda del ser humano que usted y yo lo tenemos, donde no haya muerte, donde no haya enfermedad, donde no haya injusticia, donde no haya hambre, donde no haya sed ni calor, donde haya paz, calma, shalom, prosperidad. Eso también usted lo quiere para su familia, para sus hijos. Qué hermoso es, y quiero que esta semana, ya para concluir, le den gracias a Dios, pero también le den gracias a su pareja de aquello que les ha llevado en la confrontación a reconocer que gracias a su pareja han crecido espiritual, mental, moral, profesional, familiar, gracias a esa mujer o a ese hombre que Dios le ha designado. Por lo tanto, ojalá hagan memoria y puedan ser agradecidos con Dios y con la mujer. Porque el hombre dice, no necesito decírselo, ella sabe que la amo. No es cierto. Ella requiere saberlo, porque tú te pasas mucho tiempo fuera y ella está esperándote, y no es un perro para que la acaricies nada más. Por eso Erich Fromm, en un bellísimo libro, El amor es un arte, él pone que hay que aprender y mejorar cada día, y que tiene sus técnicas y herramientas el amor, que no basta la atracción personal sexual, hay muchos otros elementos necesarios que convienen cuidar y cultivar. Las relaciones personales se fortalecen o se destruyen, no de un día para otro, sino cada día. Todos los días debes de amar a tu mujer o a tu esposo, y tienes que decírselo, mostrárselo. No te has casado para que te atienda, te has casado para crecer junto con ella, para amar. Y a veces habrá que tener la humildad de pedir ayuda para sanar lo que ya está enfermo, pero todavía no ha muerto, que es el amor que le tienes. Voy a terminar con dos pequeños cuentos, uno antes de la oración y el segundo después. Este pequeño cuento oriental dice que estando la amada en su casa, el amado le busca, toca la puerta y pregunta a la amada desde adentro, ¿quién es? Y desde afuera el amante le dice, soy yo. Y le contesta a la amada, entonces márchate, en esta casa no cabemos tu yo. A ver, lo voy a repetir, lárgate, en esta casa no cabe tu yo.
El rechazado amante se fue al desierto, donde estuvo meditando algunos meses considerando las palabras de la amada. Por fin regresó y volvió a llamar a la puerta. Y le dice la amada: ¿quién es? Y ahora él, comprendiendo esto, dice: soy tú. Y la puerta inmediatamente se abrió. Ojalá comprendamos el gran amor que tiene Dios, que nos hizo que fuéramos una sola carne, porque por eso, primero, ante todo, y que debemos estar claros en el proceso que Dios tiene para que seamos realmente amantes como esposos, es que no hay una soledad egoísta, y que la forma es finalmente: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, dejará esa casa para hacer una nueva casa, se unirá a su mujer. No solamente es llegar a una casa, sino estar unido a la mujer, y serán una sola carne. O sea, ya no eres tú, ya no soy yo, somos nosotros. Ya no es tu dinero y mi dinero, es nuestro dinero. Ya no es tu decisión y mi decisión, es nuestra decisión en la voluntad de Dios. Vamos a orar, hermanos, pónganse de pie. Pero antes vamos a hacer una oración de gracias, de acción de gracias a Dios por los esposos. Oh Dios y Padre nuestro, es justo y bueno darte gloria y ofrecerte nuestra alabanza, porque has hecho al hombre y a la mujer a tu imagen y semejanza, y has puesto en sus corazones el amor que los vincula íntimamente el uno con el otro, para que siempre sean uno. Tú les dices que en las penas y alegrías de su vida, en días de cansancio, de maravilla, tú estás fielmente cerca de ellos, dentro de ellos y en medio de ellos. Líbranos, Señor, de todos los males y danos capacidad para amar sin condiciones ni componendas. Danos un amor que permanezca fiel y crezca más profundos en los días de las pruebas y del sufrimiento. Con alegría y gratitud alabamos al Padre en el cielo por el gran amor que nos ha mostrado. Él es la fuente y el origen de todo amor entre nosotros, y el Espíritu Santo guarda ese amor vivo en nuestros hogares y en nuestras comunidades. Líbranos siempre de todo temor a entregarnos generosamente con amor los unos a los otros, mientras esperamos con alegría la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Por medio de la comunión de su amor y destino, haz que tu misma vida crezca en cada matrimonio hasta el día en que los colmes todas sus esperanzas en tu amado Hijo Jesucristo. Oh Padre nuestro, nos has confiado tu amor no como un producto acabado, sino como una tarea de por vida. Que el amor de tu Hijo enriquezca nuestro amor con inquebrantable fidelidad y generosidad, para que pueda resistir todas las tormentas y seguir creciendo en profundidad, hasta que lo corones con tu alegría que perdura para siempre por los siglos de los siglos. Amén. Dios es la fuente y la fuerza de todo amor. Que Él bendiga nuestras familias cristianas con felicidad y fidelidad. Que Él bendiga nuestras comunidades con unidad y paz y nos ayude a ser una sola alma y un solo corazón. Que Él nos dé a todos un amor que haga brotar lo mejor en cada uno de nosotros para construir todos juntos una sólida comunidad y el verdadero reino de Dios. Así que lo pedimos, lo rogamos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Y el segundo cuento tiene que ver con el compromiso, con el involucramiento, que hay cosas distintas. Es una parábola muy vieja de la gallina y el cerdo. Un granjero se acercó a una gallina y a un cerdo e hizo una pregunta de conciencia: ¿quieren contribuir para un desayuno con jamón y huevos? Encantado, exclamó el cerdo, hasta darse cuenta de que para hacerlo a la gallina le bastaba con poner un par de huevos, mientras él tenía que ir al matadero. Moraleja: para uno, gallina era solamente una contribución. Para el otro, cerdo, significaba un sacrificio total. En cualquier relación, proyecto o decisión, hay quienes participan apenas involucrándose, pero hay quienes se comprometen.
En la vida podemos clasificar a los hombres en dos ramas: los generosos y los egoístas. Los egoístas son como la gallina, entregan lo que les sobra, lo que no les cuesta, mientras que los generosos son como el cerdo, dan todo de sí sin importar el precio con tal de hacer feliz al otro. ¿Con quién te identificas más? Es tiempo de entregarnos totalmente al Señor. Dejemos de ser como la gallina, ofreciendo y entregando solo lo que no nos cueste. Jesús nos pide todo a todos. Solo el grano de trigo que cae en tierra y muere se convierte en una espiga. Entreguémonos al Señor siguiendo el ejemplo de la iglesia de Macedonia en 2 carta a Corintios capítulo 8 verso 5. Y hasta hicieron más de lo que esperábamos, pues se ofrendaron a sí mismos primero al Señor y luego a nosotros conforme a la voluntad de Dios. Y esta máxima que aprendí algún día, que continúe en toda mi vida. Lo que Dios pide, yo le entrego. Lo que a Dios entrego, Dios lo acepta. Lo que Dios acepta, Él lo llena. Y lo que Dios llena, Él lo usa. Que Dios te use, y recuerda siempre, siempre en tu vida recuerda que no hay pecador que no tenga futuro, ni hay santo que no tenga pasado. Todos estamos llamados a santidad de vida. Que Dios te bendiga abundantemente y que tengas una feliz semana, pero proponte que todo este mensaje lo hagas vida dentro de tu familia, con tu cónyuge, y que sean felices de aquí en adelante aún más. Dios los bendiga.